Bien, buenos días tengan todos ustedes, hermanos, en esta bonita mañana de domingo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Iglesia Bautista Fundamental Emelec. Le damos la más cordial bienvenida. Vamos a leer un versículo en esta mañana para comenzar, hermanos. Dice la palabra de Dios, si usted tiene su Biblia, si usted ya despertó y sabe que su compromiso está con Dios, note lo que dice ahí. Libro de Salmos, capítulo 19, versículo 1. Aquí, hermanos, vemos unos argumentos cosmológicos, es decir, el cosmos que habla de Dios. Dice la palabra de Dios así en el libro de Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ellos hablan, los cielos dicen de la gloria de Dios. Los cielos. No hay necesidad de que Dios se presente. El hecho de verlos a los cielos o el cielo te habla, hermanos, de la gloria de Dios. Y luego dice el versículo, y el firmamento anuncia, dice, habla de lo que ha hecho Dios con sus manos. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo, hermanos, no necesita Dios presentarse. El simple hecho de ver hacia afuera, te das cuenta, hermanos, cómo Dios ha hecho. Y bueno, hoy queremos poner el culto en las manos de Dios. Que Dios obre, hermanos, en esta mañana para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y bueno, así vamos a comenzar en esta mañana. Le pido un favor, hermanos, no manden mensajes ahorita para que el celular o la transmisión no se corte, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu poder, tu amor, tu verdad. Señor, vemos cómo no hay necesidad, Señor, de nosotros estar diciendo que tú existes. El simple hecho de ver hacia afuera nos damos cuenta que grande eres, qué maravilloso eres tú. Gracias, Señor, porque hoy queremos alabarte, queremos glorificarte, queremos honrarte, Padre, con nuestros labios, con nuestra voz, con nuestro canto. Y Padre, que la iglesia se reúna para adorarte, para glorificarte, Padre, para que estos cantos los dediquemos a ti desde el fondo de nuestro corazón. Bendice la iglesia que se está reuniendo. Asimismo, Señor, las demás iglesias de las cuales están, Señor, también transmitiendo en vivo. Bendícenos, Señor, algunos otros, Padre, tiene la osadía de abrir la iglesia. Bueno, tú conoces también el corazón de cada uno de ellos. Obra, Señor, también y protégelos y cuídalos. Ayúdanos a que todo esto pronto pase y tener los cultos presenciales. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Espero que se escuche bien, hermanos. El audio está fallando un poquito. ¿Cómo se oye un poquito ahora? Un poco mejor. No sé, aquí se batalla mucho, hermanos, con todo esto de la internet, pero bueno, esperemos que sea de bendición. Vamos a entonar unos cantos, hermanos, en esta mañana. Siempre que Dios habla, hermanos, el diablo se interpone, pero bueno, que Dios nos ayude en esta mañana. Vamos a entonar un canto, hermanos. Vamos al 176, se llama Años mi alma en vanidad vivió. Vamos a entonarlo en esta mañana. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ha
hermanos, pues qué bendición que usted puede estar ahí sintonizándonos en esta mañana. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios en estos momentos. Vamos a entonar un canto más, un canto en esta mañana. Es el canto número 175, que se llama Jesús es la luz del mundo. Reciba un saludo de la Iglesia Bautista Fundamental Ebed Melech, Pastor Joel Vázquez. Un gran saludo, hermanos, un gran abrazo. Y bueno, recuerden, estamos transmitiendo en vivo para la honra y gloria de nuestro Dios. Espero que la iglesia ya se esté uniendo, ya para que estén llegando, ¿verdad? Así sucede, ¿verdad? Cuando estamos en los cultos presenciales. Ya vaya a ir sintonizándonos. Y bueno, hermanos, vamos a entonar otro canto en esta mañana. Vamos al himno número 186, ahí en nuestros himnarios. Se titula Si creyere, puede a él venir. Si creyere puede
cantarle al Señor. Si usted, mira, cuando usted esté enfermo de la garganta, cuando tenga un problema y no pueda cantar, va a decir, ¿cómo no canté cuando podía? ¿Verdad? Entonces, hoy que puede hacerlo, cántele al Señor. Entonces, hermanos, ya vamos a tener ahorita la clase escuela dominical, el libro de Efesios, estaremos viéndolo en esta mañana, para que se vaya preparando. Mi esposa creo que ya mandó ahí las clases a las hermanas, ahí usted ya puede verlo, puede transmitirlo en su televisión o algún dispositivo que pueda ver ahí la clase de escuela dominical. Todas estas hermanos, si cuando regresemos puedo dárselas ya en impreso, ¿verdad? Si es necesario, para que usted las tenga si las estaba coleccionando en cuanto a todos los libros de la Biblia. 444, el último canto en esta mañana. Si usted va sintonizándonos, hoy puede cantar al menos este canto, comprado por sangre de Cristo, un canto de mis favoritos. Adelante, hermana. Vamos a continuar en esta mañana. Vaya buscando ahí su Biblia, la carta de Efesios. Mientras, nomás permítame hacer un ajuste aquí en esta mañana. Muy bien, hermanos, ya regresamos, ¿verdad? Andábamos tratando de hacer algunos ajustes y bueno, esperemos que Dios nos ayude en esta mañana. Voy por unos 5 o 10 segundos, ¿ok? No está temblando aquí, ¿verdad? No, no, nada de eso, ya va a salir corriendo. No, solamente ajustes de celular, de teléfono, para que tratar de que se vea un poco mejor, pero esperemos que Dios nos ayude. Vaya abriendo ahí su Biblia en el libro de Efesios. Recuerde, hermano, estar orando por la iglesia, estar orando por cada hermano, estar orando por las situaciones y todo lo demás. Necesitamos, hermanos, de su oración. A veces para uno como encargado y pastor es complicada la situación. Oyen muchas situaciones, muchos rumores y más en cuanto a que si ya abrimos o no abrimos o
estás haciendo bien, estás haciendo mal, y todas esas cosas, hermano, nosotros lo hacemos siempre con el hecho de cuidarle a usted. Ese es el detalle, hermanos. Por eso a veces hacemos estas cosas. Quizás algunos han dicho, oye, ¿por qué no? Pues hay que hacerlo. No, espérense. Esto es, hermanos, de salud. Antes lo veíamos muy lejos, pero yo creo que algunos de nosotros ya tenemos gente muy cercana que ha pasado o está pasando esta situación, ¿verdad? Del COVID-19, que es una enfermedad, una pandemia. Pero bueno, hermanos, oremos por la iglesia, y nosotros estaremos transmitiendo como siempre en vivo. Estamos también para servirle. Usted llámenos, estamos para esas situaciones, hermanos. Trato de mandarle mensaje también, o llamarle para saber cómo está, que nos olvidamos de usted, hermanos. Y es trabajo, es mucho trabajo, pero queremos que la iglesia siga adelante. Entonces, ore por nosotros, lo necesitamos mucho de su oración. De verdad, lo necesitamos. Algunas veces nos desanimamos, algunas veces caemos, hermanos, y la presión de todo esto, y es difícil. Ore por nosotros. Algunos pastores ya están pasando por estas situaciones. Que Dios los proteja y los guarde, hermanos. Ya han sido algunos tocados por esta enfermedad, pero que Dios nos cuide y nos guarde. Por eso hacemos esto. Ok, muy bien. Ahí vaya buscando el libro de Efesios. Espero que lo tenga ahí. Hermanos, es tiempo de escuchar palabra de Dios también. Okay. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Voy a darle lectura, usted sígame con su vista, también léalo en su casa. Dice el libro de Efesios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en la iglesia ahí en Éfeso, o en Éfeso. Ahorita vamos a ver en cuanto a cómo era Éfeso, o los que están ahí en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo de Pablo. Y luego sigue diciendo en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es una controversia de siempre, hermanos, ¿verdad? Si Dios ya me escogió, entonces ¿para qué voy a salir a visitar? ¿Y por qué voy a hacer esto si Dios ya sabe? Otra vez, si no sabemos el contexto de por qué se está escribiendo, vamos a sacar miles de situaciones, vamos a sacar miles de doctrinas. Por eso es necesario saber de qué se trata. En amor, dice el versículo 5. Versículo 4, para agarrar contexto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué era eso, hermano? Dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El detalle ha sido que muchos decimos, bueno, es que Dios ya sabe que esto y que el otro, y que para qué visitar, y que si Él ya sabe, y etcétera, ¿verdad? Una es, como hemos dicho, Dios sí sabe, pero tú y yo no sabemos. Esa es una. La otra, hermanos, es que lo que está diciendo aquí es que Cristo vino a morir por todo el mundo. Él predestinó a todo el mundo vino a morir por ellos, ¿verdad? El detalle es que nosotros somos los que decidimos, ¿verdad? Ahora, otra cosa es, Él nos predestina, hermanos, o nos
habla para que seamos como Él es. Para eso. Y lo dice ahí, hermanos, para que fuésemos santos, para que hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, esto vamos a estar viendo ahorita, no todo tan profundamente, pero en un contexto general, el libro de Efesios, y es cuestión de entender el libro para poder ver todos estos detallitos y no hacer doctrinas en nuestra vida. Efesios 4, versículo 13, es el versículo de esta semana. Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Pero eso es, hermano, para lo que fuimos llamados, para estar a la altura o llegar a la plenitud, hermanos, a la medida perfecta de Cristo Jesús. Y hermanos, eso es el propósito de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Damos a ti la honra y la gloria de vida. Te amamos, Señor. Te glorificamos. Te honramos. Padre, tú eres Dios. Y sobre ti no hay nadie. Por eso, como pueblo, queremos adorarte, queremos glorificarte, pero queremos que nos enseñes, nos hables, nos animes, nos digas tu consejo que necesitamos. Ayúdanos, Padre. Dame palabra de sabiduría para enseñar al pueblo lo necesario, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. No estamos parados de pie. Ok, muy bien. Ahora, aquí es donde quiero que usted note algunas cosas. Efesios, la carta a Efesios. Bueno, hermanos, Efesios era una de las grandes ciudades de Asia Menor. Era una capital romana, cuando los romanos llegaron y conquistaron, que tenía, hermanos, este lugar de Éfeso, escucha esto, tenía como centro de adoración el templo de Artemisa. Fuera ubicado este templo ahí, hermanos, en la ciudad, en el centro de la ciudad de Éfeso, hoy Turquía. Artemisa, hermanos, era la diosa de la fertilidad, era la diosa de la caza y de la guerra. En la mitología griega ella era como existía, ¿ok? Esto era la mitología y ahorita vamos a ver algo de eso. Se creía que la mitología, hermanos, era hija de Zeus y hermana gemela de Apolos, una de las 12 grandes divinidades olímpicas que los griegos, hermanos, creían. Artemisa era una diosa indomable. No solo daba la vida a quien quería, sino también la arrebataba o la quitaba a quien ella quería, hermanos. Eso era lo que se creía con Artemisa. Para apaciguar, según esto, cuando había muchas muertes, hermanos, el rey Creso de Lidia, según para él apaciguar o mitigar o quitar la ira de esta supuestamente diosa, hermanos, mandó erigir el templo más grande, que se llamaba de Elisa, ahí en Éfeso. En el interior de este lugar, hermanos, o de este templo, se hallaban estatuas de Artemisa. No se dice, dijo que la estatua. Digo, no se dice estatua, se dice monumento, ¿verdad? La estatua de Artemisa. Una obra, hermanos, de 2 metros que estaba ahí, de algo así más o menos de altura, de la cual estaba hecha con madera pero revestida con plata y con oro. Tú entrabas y veías esa estatua y luego, y ahorita vamos a ver algo acerca de esos que le hacían más templecillos, y es algo interesante, hermanos. Todo eso estaba en la ciudad de Éfeso, dedicado a la gran diosa Artemisa. Cuando llegan los romanos, conquistan, ahora, hermanos, los romanos la llaman la gran diosa, pero Diana. Es el templo de Diana.
Ahora, ahí en Éfeso, hermanos, su comercio central, ubicado en una amplia bahía, hermanos, invitaba al comercio mundial antiguo para hacer ahí sus compras y todo lo demás. Imagínate llegar, hermanos, a ese lugar y era algo impresionante. El templo de la diosa Diana, hermanos, se dice que si todavía estuviera en pie, era una de las 12 maravillas, una de las 7 maravillas, perdón, del mundo antiguo. Si estuviera hoy seguiría siendo lo mismo, porque era de lo más, en su tiempo era de la más alta tecnología, de los mejores arquitectos, si lo podemos ver, hermanos. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Qué interesante. Su pueblo, el pueblo de Efesios, hermanos, o el pueblo de Éfeso, que vivía allí, guardaba celosamente dicha adoración a la tal diosa Diana. Era algo interesante. Si tú me acompañas al libro de Hechos, ahí estamos en el libro de Efesios. Si usted quiere poner ahí un pasado, para que pueda ahí tener todavía el libro de Éfeso. En el libro de Hechos, si nos vamos unos libros atrás, capítulo 19, llega el apóstol Pablo y nota lo que pasa ahí. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 23, dice la palabra de Dios así. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque Pablo estaba predicando. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos, fíjate bien, de Diana en plata, los hacía los templecitos pequeños. Ahora, haber sido un hombre con mucho talento para hacer eso, para hacer un templecito, era alguien, me imagino yo, que sabía hacer la situación. Entonces, este hombre, hermanos, dice ahí, Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, es decir, que ahí había algo de mucho dinero. Me imagino que llegaba la gente en los barcos a comprar y a vender, y luego estos hombres de los templecitos ver el templo enorme y luego verlo en escala y a mano, no sé, de plata. Me imagino que había mucho dinero ahí. Y luego dice ahí, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿No te suena esto algo familiar? ¿Verdad? No son dioses los que se hacen con las manos. Y no son dioses, la verdad que no. Es un pedazo de barro, un pedazo de madera, un pedazo de plata, un pedazo de oro. Esos no son dioses, lo siento. Y este hombre estaba diciendo eso. Dice: y no solamente hay peligro de nuestro negocio se venga aquí abajo, ¿verdad? O se desacredite, sino también que el templo de la gran diosa Diana, ya les metió en la cabeza, ¿verdad? De que no, también luego la diosa Diana se va a enojar, ¿verdad? Es lo que está diciendo este hombre. Sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y luego, hermanos, que se hace el alboroto y total de que Pablo allá lo traían, ¿verdad? A golpes, y bueno, total de que se hace un alboroto, hermanos. ¿Todo por qué? Por el templo de la gran diosa Diana. Ahora, nuestro Dios no necesita que lo cuide nadie. Él nos cuida a nosotros. Y esta Diana necesitaba que alguien lo cuidara. Qué interesante. Y Pablo, hermanos, predicando el Evangelio, comienzan muchos a decir: bueno, es que es real. Por más bonito que esté el templo y por más grande que esté la estatua, es solamente una mitología, no es realidad. Y Dios es real. Y hermano, ahora, esto es interesante, no sé, llegar a ese lugar, ver el templezote grandísimo, para hacer las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínate nomás, llegas en tu barco, te venden todo eso, y
quedas impresionado. Hay mucho dinero, hay oportunidad de hacer tantas cosas. Y hermano, por eso Pablo, cuando escribe esta carta, es algo muy interesante. Nomás de imaginar todo esto, hermano. No era fácil para la persona que vivía ahí quitar de su vida todo lo que había vivido ahí. No era fácil. Tener ese centro de adoración, que toda la gente lo admiraba, que toda la gente creía en esa gran diosa, el templo grandísimo, impresionante. Era algo difícil. Y hermano, por eso Pablo tiene que hablarles de esta manera a la carta o a la gente que está ahí en Éfeso. Sigue diciendo ahí, hermanos, en la introducción, no hemos salido de la introducción, dice que Efesios, siendo la ciudad principal de esta área, no sorprendiera que Pablo decidiera quedarse ahí 3 años. Pablo queda ahí, si usted, estamos en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 31, dice la palabra de Dios así, ahí en Hechos 20, 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y día, escucha esto, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes, a cada uno, por 3 años. Pablo, hermanos, no era de sorprenderse que él quisiera quedarse ahí, porque él veía, hermanos, que ahí había mucha oportunidad, mucho campo de llegar a las ciudades vecinas, por el hecho de estar en Éfeso, porque todos conocían la ciudad de Éfeso, qué grande era. Y desde aquella ciudad, hermanos, Éfeso, el evangelio empezó a expandirse por toda Asia. Es muy tremendo todo esto. Mira lo que dice ahí, si regresas una página atrás o 2, es Hechos 19:10. Dice la palabra de Dios así. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ahí Pablo tenía 2 años en Éfeso, para ese entonces. 2 años trabajando, hermanos, y ya había expandido el evangelio por Asia, o por Asia, no, ahí estaba. Qué tremendo, en Éfeso. Me imagino que llegaba la gente en los barcos, se bajaba, y yo creo que aquel hombre, oye, un templecito de la diosa Diana en plata, y ¿cuánto? No, pues no sé, ¿verdad? Un denario, no sé cómo movían allá, pero bueno, te lo vendo. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Voy a llevarme un recuerdo, X, Y, no sé. Y luego llegaba Pablo, me imagino, y le decía, mira, hay un camino que te lleva al cielo. Un hombre murió por ti. Ay, me imagino yo que la gente, ¿y cuánto cuesta eso? No, es gratis. ¿Cómo que es gratis? Digo, uno gratis, luego de acá a Monterrey, luego, ¿verdad? Gratis. Y bueno, tremendo, hermanos. El templecito a lo mejor ya no lo vendí, o a lo mejor no sé cómo, de gratis a que te cueste, y luego que no sirva, ¿verdad? Que nomás para adorno. Y lo que Pablo me ofrece es para vida eterna. Y ¿sí ves la diferencia? Y hermanos, por espacio de 2 años Pablo queda ahí mientras empieza a expandir. Después dura 1 año más, hermanos, se hace el alboroto, y tal de que bueno, Pablo tiene que salir, pero 3 años Pablo ahí trabajando. Y después le escribe la carta a los Efesios. Ahora, ¿quién es el autor? Vamos a las generalidades de esta carta. ¿Quién es el autor? Bueno, y lo hemos visto, es el apóstol Pablo. Esta carta, sin duda, hermanos, lleva la autoría del apóstol Pablo, y en 2 ocasiones Pablo se refiere a sí mismo ahí en Efesios. Si usted va al libro de Efesios, capítulo número 1, versículo 1, dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego el capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Ahora,
aquí está Pablo diciendo quién es el que está escribiendo esta carta. No hay ninguna duda de que Pablo escribió la carta a Efesios, a los Efesios. La fecha, bueno, es interesante. Se dice que el apóstol Pablo, hermanos, estaba preso. Eso es lo que según está diciendo la carta, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba preso en Roma. Algunos piensan que quizás estaba preso en Cesarea. Cuando vemos el libro de Hechos, hermanos, vamos a estar viendo un poquito el libro de Hechos. Nomás esto es historia para entrar al contexto de la carta. El libro en Hechos, capítulo 24. Todo esto es historia, hermano, pero si usted no lo tenemos, nos perdemos un poquito en la carta, ¿ok? Hechos 24, versículo 22, dice la palabra de Dios así: entonces Félix, oídas estas cosas, estando informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribunal Lisas, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y sigue diciendo, hermanos. Ahora, esto es cuando Pablo está preso allí ante Félix, hermanos, en Cesarea, pero y le dan unas ciertas libertades a Pablo. Si tú sigues leyendo, ¿verdad? Le dan oportunidad de que fueran ahí con él, etcétera, etcétera. Y algunos pensaban que ahí escribió la carta a Efesios, pero la mayor que nosotros creemos es que estaba allá preso en Roma, ¿ok? Eso es lo que creemos. Porque en este espacio, hermanos, es en el 57 o en el 59 después de Cristo. Pero cuando está en Roma, hermanos, ahí tiene un poco más de libertad. Si usted va ahí en Hechos, adelanta un poquito. En Hechos capítulo 28, versículo número 30. Pablo apeló a César, lo mandan a Roma, tienen la navegación. Si usted no conoce la historia, léala, navegan, etcétera, etcétera, porque Pablo tenía que ir a Roma. Y bueno, pero Pablo dice, no naveguemos porque de hecho que hay un huracán. Y total de que Pablo navegan y bueno, al último llega a Roma. Llegando a Roma, hermanos, nota lo que dice ahí en el capítulo, les dije, el 30, ok. Sí, vamos, 28-30. Dice la palabra de Dios así: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Ahí está preso en Roma. ¿Okay? Estaba en Cesarea, lo mandan a Roma porque apeló a César, pero ahí está lo que pasa en la navegación y todo lo demás, pero llega al último a Roma. Aquí está hablando ya que está en Roma. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por eso creemos que ahí se escribieron, porque ahí, hermanos, fue cerca de 2 años después aproximadamente, en el 60-62, de ahí escribió, hermanos, creemos que escribió ahí la carta de Efesios, a los Efesios, porque también él escribió a Filipenses, a Colosenses, él escribió a Filemón. Y hermano, ahí estaba Pablo, porque ahí tuvo mucho más libertad de hacer mucho más cosas. Venían con él mandaba las cartas, les decía: mira, tú ve para allá, tú ve para acá, haz esto, haz lo otro, visita a los hermanos, etcétera, etcétera. Lo único que sí estamos conscientes es que Pablo estaba preso, y yo me inclino a pensar que estaba en Roma cuando escribe todo esto, todas estas cartas. Estaba en Roma. Lo que sí, hermanos, es que Pablo estaba preso. Cuando escribe estas cartas, Pablo está preso. Dice ahí, hermanos, él estaba esperando para ser juzgado. Si vas al libro de Efesios capítulo 3, versículo 1, dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. En el 4, versículo 1 de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión. En el capítulo 6, versículo 20: por lo cual soy embajador en cadenas. Es decir, que estaba preso. Todo este tiempo, hermanos, Pablo les habló que él estaba preso. Y hermanos, aún preso, no detuvo el ministerio que Jesús le mandó.
Y a veces, hermanos, nosotros con tantito, no, hombre, ya no hacemos nada. Y eso es algo muy, muy interesante, hermanos. Pablo escribe esta carta circular, hermanos, para que fuera leída por varias congregaciones, que es lo que decía ahorita, llegó a la congregación, pero también era para que la leyeran en más iglesias. Efesios es probablemente, hermanos, la misma carta que hace referencia ahí en el libro de Colosenses, Filipenses, y luego sigue Colosenses. Estamos en Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo número 4, versículo 16. Dice la palabra, es así, Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en las iglesias en la Odisea, y que la Odisea la leáis también vosotros. Es decir, de la carta que estaba aquí leyéndose también se leyeran las otras, que se cree que es la misma carta a los Efesios. Y eso es, hermanos, muy, muy interesante, estas cartas que Pablo hacía, que se leyera en las iglesias. Ahora, el tema principal. ¿Cuál es el tema principal de Efesios? Para entender todo esto, ya les dije cómo era, de qué se trataba la ciudad, qué estaba pasando con Pablo, estaba preso, para les manda la carta. Todo eso lo tenemos ya en mente. Ahora, el tema principal de esta carta es edificación del cuerpo de Cristo. Qué interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que había ahí alrededor, hermanos, la edificación del cuerpo de Cristo es necesaria. Efesios enfoca la responsabilidad del cristiano de andar según el llamamiento celestial en Jesucristo. Cuando leímos este pasaje, y toda la gente, no, es que vemos aquí en cuanto a la predestinación y sacamos de contexto todo este pasaje. ¿Por qué razón, hermano? Porque no sabemos de qué se trata. Pero imagínate tú ver que Pablo sabe que ahí hay un gran ahora, es un paréntesis, no viene la lección, pero ¿sabes que ese templo ahorita está destruido, está en ruinas? O sea, nomás quedaron puros. Y aquel hombre Demetrio, ¿sabes qué es lo que temía? Y les dijo, no vaya a ser que nos destruyan este templo. ¿Sabes que al último se los destruyeron? ¿Por qué? Porque ellos tenían que defenderlo. Y Dios, hermanos, nos defiende a nosotros. No tenemos que defender a Dios. Él nunca ha decaído. Eso es un paréntesis nada más. Hoy vive en ruinas ese templo de la diosa Diana. Pero bueno, y muchos hermanos que la predestinación, pero realmente, hermanos, Pablo está escribiendo esta carta porque sabe los problemas, las dificultades que le aquejan a esa ciudad, que necesita él volver a decirles, miren, échele ganas, Dios ya nos dio la salvación, hombre, ustedes ya, lo que tenemos que hacer ahora, nuestra responsabilidad es, Dios nos llamó, ya tenemos un apartado, si podemos decir, allá en las regiones celestes con nuestro Cristo Jesús, allá en el cielo, ¿verdad? Donde habita Dios. Bueno, ahora como pueblo tenemos que vivir en armonía, porque Él ya nos amó, en pocas palabras. Él ya nos dio la salvación. Es lo que está tratando de decir Pablo. Porque lo que necesitamos ahora es, como pueblo, estar unidos. ¿Para qué? Y que esto, hermanos, el evangelio siga corriendo. El templo de Dios se cayó. El evangelio, hermanos, todavía sigue corriendo. Todavía sigue avanzando. Por eso, a los Efesios es, hermanos, el llamamiento, andar según el llamamiento celestial que nos hizo Cristo Jesús, hermanos, y estimular al cuerpo para avanzar en la madurez hacia Dios. Para eso es esta carta. Es hora que tú la leas, vas a decir, ya sé de qué se trata esta carta. Hay un bosquejo que usted lo puede ver ahí. La posición del creyente en Cristo, es el capítulo 1. Y luego el pasado, el presente y el futuro del creyente, el capítulo 2. Ministerio y oración de Pablo para recibir
poder. Capítulo 3, llamamiento a la responsabilidad y pureza del creyente. Capítulo 4, llamamiento al creyente a ser lleno del Espíritu Santo. Capítulo 5, y luego llamamiento al creyente a la batalla espiritual. Capítulo número 6. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque Pablo sabía lo que el pueblo iba a estar pasando ahí, que todos la burla, que todos el pleito, porque ellos hablaban de Cristo Jesús. Y hermano, Pablo les tiene que decir todo esto. Ustedes ya fueron salvos. Mira, ya Dios les amó, hombre. Ya Dios los tenía desde el principio del mundo para que ustedes ahora como pueblo se unieran para que el evangelio siguiera corriendo. Va a haber problemas, va a haber una batalla, pero Dios ya te dio un equipo de protección. Dios te dio una armadura para que tú la tengas ahí en la unidad del Espíritu. Hermano, eso era para, esta carta era para eso. Por eso hoy cuando tú la leas, ten en mente todo esto y verás qué diferente verás la carta de Efesios. El propósito. Ahora vamos a los temas teológicos. Estos son los temas prácticos, así le decimos, temas teológicos o prácticos. Inciso A, propósito, estoy viendo el reloj, ¿okay? Propósito de Dios. De acuerdo al plan amoroso y eterno de Dios, hermanos, Él dirige, lleva a cabo y sustenta nuestra salvación, ¿ok? Porque el plan de Dios siempre fue, hermanos, salvarnos, ¿sí? Mandar a su Hijo. Desde que el mundo pecó, que Adán y Eva pecó, Él hizo el plan para que su Hijo viniera a nacer. ¿Por qué vemos eso? Cuando Adán y Eva pecan, ellos se visten con hojas de higuera. Y lo que hace Dios es vestirlos de túnicas de pieles. ¿De dónde sacó Dios las pieles? Tuvo que sacrificar a un corderito que no tenía nada que ver. Lo sacrificó para sacarle la piel y vestir a Adán y Eva. Para cubrir el pecado de Adán y Eva, les hizo unas túnicas de pieles, pero tuvo que matar a un corderito. Desde ahí comienza, hermanos, el plan de Dios para salvar al mundo. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso quiere decir que alguien tiene que morir para cubrir tu pecado. Y para cubrir nuestro pecado tuvo que morir un cordero sin mancha, llamado Cristo Jesús. Ahora Él no solamente cubre, sino quita mi pecado y me hace justo delante de Dios. Vea el de Gálatas y verá la justicia de Dios. Lo vimos la semana pasada. Ahora nos hace justo delante de Dios por ese plan. Y por eso, hermanos, Dios le dice, Pablo le dice, es que Dios ya tenía esto desde el principio, hermanos, del mundo. ¿Verdad? Ya, eso es de la predestinación. Es decir, ya plan para que muriera Cristo, muriera y va a morir por mí, por el borracho, por el adúltero, por el ratero, por todo va a morir, por mí, por pecador. El detalle es si yo quiero recibirlo o no quiero recibirlo. Pero Él ya predestinó a morir a Cristo. Ese es el detalle. Él ya había predestinado a morir a Cristo para que todo aquel que cree tenga vida eterna y no se pierda. ¿Te fijas cómo cambian las cosas? Nada más que hermano, leemos ese pedacito y ya no leemos lo demás y quedamos confundidos. Entonces, hermanos, Él sustenta nuestra salvación cuando respondemos al amor de Dios, confiando en Él por fe en Cristo Jesús. Su propósito ahora viene a ser nuestra misión y decirles a los demás: Cristo te ama. Se ha propuesto, dice ahí la lección, se ha propuesto usted cumplir el propósito que Dios le ha dejado en su vida. Ya Dios a usted lo predestinó, pero al otro también. Necesita usted decirle a aquel también: hey, Cristo te ama. Dice Efesios, hermanos, capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra, es así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te fijas, hermano? Para eso somos.
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, para eso Dios, desde el principio del mundo ya nos tenía, es decir, ya tenía a Cristo Jesús. La precisión es que ya tenía a Cristo Jesús para que viniera a morir por nuestros pecados. Y ahora, hermano, nuestro propósito debe ser la misión que Dios tenía, presentar a Cristo. Cristo, el centro. A Cristo se le exalta, hermano, siendo el primordial del universo, el punto central de la historia. Es la cabeza de la iglesia, el creador, el sustentador de toda creación. Ahora, ya que Cristo, hermanos, es el centro de cada cosa, también debería de ser nuestro centro. El problema es que a veces, hermanos, Cristo no es nuestro centro. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1. Ahora, Hebreos, hermanos, se cree también que Pablo lo escribió. Lo vamos a ver después. Hebreos 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el que sustenta, hermanos, todas las cosas. Y si Él sustenta, hermanos, y nos dio a nosotros la bendición celestial de estar un día con Cristo, ahora nosotros tenemos que llevar esa misión más allá. Hay otros pasajes que usted puede verlos ahí en casa. Ahora, hemos visto el propósito de Dios. ¿Cuál era? Ya sabe usted, siempre fue mandar a Cristo Jesús. Esa fue la predestinación desde que Adán y Eva pecaron. Lo vimos con el corderito, ¿ok? Eso era, que Cristo viniera. Cristo, nuestro centro, ¿ok? Tiene que ser el centro de nuestra vida, ¿ok? Y si tú lo haces centro, hermano, vas a hacer el propósito. Ahora, otro punto que vemos aquí en Éfeso o en la carta, es iglesia viviente. Pablo describe, hermanos, la naturaleza ahora de la iglesia. Esta debe estar bajo el control de Cristo. Un cuerpo viviente, una familia, una morada. Ahora Dios nos otorga, hermanos, a los creyentes habilidades especiales por medio del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Dones que Dios nos dio, ¿verdad? Como dio don de servir, de predicar, algunos dones, esos son diferentes a los talentos. También talentos Dios nos dio a muchos, ¿verdad? Como estos hombres que tenían talentos para hacer las figuritas imagínate que eso lo hubieran hecho para la gloria de Dios, hubieran hecho, no imágenes, pero quizás vamos a arreglar el templo y vamos a poner esto, ¿verdad? Da talentos el Señor, como tocar guitarra, como teclado, etc. Pero eso, hermanos, todo eso, dones y talentos, Dios los otorga, hermanos, por medio del Espíritu para edificar la iglesia. Para eso Dios nos lo dio. Dice Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, donde dentro de la iglesia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y de hecho aquí, hermanos, vemos también en el libro de Efesios que no somos salvos por las obras, sino por la gracia. Y este versículo, hermanos, de hecho un versículo atrás dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por obra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Esto no es de nosotros, esto es un don de Dios, ¿sí? La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. El detalle es este, hermanos. Muchos decimos, no me tardar más, dame 5 minutos más. Muchos decimos, y he conocido mucha gente cuando salgo a evangelizar, bueno, es que yo, si le pregunto, ¿dónde va usted cuando muere? Dice, es que no sé, yo creo que al infierno, no sé. Y lo le dices tú. Le dice, dice la persona, perdón, es que me estaban avisando, ¿ok? Si usted muere, ¿dónde va? No, pues es que no sé realmente. Y dice la persona, es que yo antes iba a la iglesia, pero como me retiré, pues yo creo que ya, pues ya Dios, no, pues no soy salvo. Porque están pensando que el cielo se gana por obras. La salvación no es por obras, la salvación depende de Dios. Él es el que la sustenta, lo hemos visto. Él sustenta la salvación, es el que te la da. No es mía, no es de nadie, es de Dios. Si tú recibiste un día a Cristo,
ten la seguridad y certeza que un día estarás en el cielo, porque no depende de mí, depende de Dios. Ahora, hermanos, lo que Dios nos da es para hacer buenas obras. La gente piensa, no, es que yo me voy a ir al infierno porque antes iba a la iglesia, hacía buenas obras. Te estás ganando el cielo por obras, así no es. Yo ahora, hermanos, hago buenas obras porque tengo una raíz que se llama Cristo Jesús. Ahí está mi cimiento, en Cristo Jesús. Ahora puedo dar frutos porque soy salvo de buenas obras. Afuera podría yo hacer buenas obras, sí, pero nunca, hermanos, sin una raíz. Por eso necesitamos primero la raíz, que es lo que está diciendo este pasaje. Somos hechura suya, ahora creados para buenas obras, en todo lugar. Por no haberlo revuelto. Es decir, para edificación de la iglesia. ¿Ok? Talentos, dones. Si Dios tiene un talento para la guitarra, para el teclado, úsalo dentro de la iglesia. Voy a pisar en esta hora. Ya se me acabó el tiempo, pero voy a pisar calles rápido. Yo no entiendo, hermanos, por qué hay rondallas, por qué hay grupos que andan allá tocando que es que el Dios y hasta transmiten en vivos y mira a mi Dios y no van ni a la iglesia. Tremendo. No, es que yo no me puedo someter al pastor. No, es que yo no me puedo someter a la iglesia. No, entonces ¿para qué quieres el talento, hermano? Si el talento que Dios te dio, los dones que Dios te dio, es para edificación de la iglesia, no para tu edificación propia. ¿Me explico? Cuidado. Y hermanos, eso abunda mucho. Van a los eventos, van hasta las conferencias y van y todo. Y el otro día, que es domingo, ya no van a la iglesia porque ya andan bien cansados, ¿verdad? Porque ya le cantaron al Señor. No, Señor, yo prefiero no tener nada, ni una rondalla, no tener ni un grupo, no tener nada, pero venir a la iglesia. Porque aquí es donde comienza la edificación. Y para eso, hermanos, Dios nos dio los talentos. Bueno, siguiente punto, hermano, la nueva familia. Debido a que Dios, mediante el sacrificio de Cristo, pagó nuestros pecados y nos perdonó, nos ha reconciliado y nos ha llevado cerca de Él, ahora somos una nueva sociedad. No sociedad. Somos una nueva sociedad, una nueva familia. En esta unidad, tú y yo, hermanos, debemos de tratarnos como miembros de cada familia. Es muy difícil entrar a una casa que todos estén peleando, pero cuando en una casa todos se ayudan, hermanos, ahí hay un hogar de mucho, ¿cómo podemos decirlo? De mucho valor. Si ya estamos en este lugar como familia de Dios, hermanos, lo cual no debe existir barreras, divisiones, ni bases para la discriminación, absolutamente nada. Todos pertenecemos, hermanos, ahora a un nuevo lugar, a una nueva sociedad. Por eso debemos vivir en armonía. Dice el libro de Efesios 4, hermanos, de 1 al 7. Pablo les está diciendo: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y tú sigues leyendo allí en Efesios 4, 1 en adelante. Te vas a dar cuenta que Pablo les decía que debemos de vivir otra vez. Porque todo esto Dios predestinó que iba a morir Cristo Jesús para que tú y yo recibiéramos a Cristo, para que nuestros dones y nuestros talentos ahora en buenas obras llegáramos a la iglesia, porque ya tenemos una raíz que es Cristo Jesús. Ahora, como nueva familia, yo soporto lo que me dice el otro, ¿verdad? En amor. Y claro, no vamos a excedernos y decir, bueno, déjame que acabaste ese hermano, le vamos a... No, sino nosotros como familia. Es que el hermano no me saludó. Bueno, a lo mejor traería sus problemas, pero yo lo voy a saludar el próximo domingo que lo vea. ¿Cómo estás, hermano? Y a lo mejor él trae problemas, ¿sí me explico? Ahora todo eso, hermanos, es en la carta de Efesios. Es lo que Pablo está tratando de decir, no de la predestinación, en ninguna manera. Lo que está diciendo es todo lo demás. Desde ahí parte para poder llegar a todo lo demás. Y luego viene la conducta cristiana. Pablo anima, hermanos, a todos los cristianos a vivir sabiamente. Como una nueva comunidad que somos, debemos mostrar las nuevas normas de Cristo Jesús. Dios nos da de su Espíritu Santo, hermanos, para que vivamos de una manera que sometamos nuestra voluntad a Cristo y procuremos amarnos unos a otros. Eso es algo interesante. Dice Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego el versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios.
Esa es una conducta cristiana. Eso es algo muy interesante, hermanos. Conclusión: Efesios equilibra la doctrina y el deber. Primero Pablo nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros, luego nosotros lo que debemos de hacer ahora por Él en respuesta a su misericordia. ¿Y te fijas de qué se trata ahora la carta? Aun cuando el cristiano ha sido bendecido en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, la guerra espiritual sigue siendo la experiencia diaria de cada cristiano mientras estemos en este mundo. ¿Ok? Porque Pablo les decía, ya Dios predestinó que viniera Cristo a morir, ya murió por ti, tú le recibes, ahora tú en la iglesia tienes tus dones, tus talentos, ahora tienes la raíz que es Cristo Jesús, ya lo recibiste, no es por obra para que nadie se gloríe. Dios te hizo para que lo que hagas tú hoy en la iglesia, tú lo apliques, para que los demás vean que hay una nueva familia, hay una nueva, por eso nos decimos hermanos, porque tenemos un Padre, una nueva familia, nos soportamos, ayudamos, hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos una conducta cristiana, aunque allá afuera va a haber guerra espiritual, pero Dios ya nos equipó. Ahí tú vas a ver la armadura de Dios en el Efesios capítulo 6. Dios nos equipó con una armadura perfecta para combatir allá afuera al diablo, allá al templo de la diosa Diana, las guerras espirituales. Tremendo, hermanos, este libro de Efesios. Espero que te haya servido en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Bendice, Padre, esta lección de escuela dominical, que cada hermano haya comprendido, Señor, algo de esta carta y lo que tú le hayas dicho, Señor, bendícele. Gracias por esto, Señor. En el nombre de Cristo te damos a ti la honra y la gloria. Amén, amén, amén. Muy bien. Muy bien, hermanos. Felicidades a todos los que cumplieron años en esta semana. Un gran abrazo. Les debemos la pluma, hermanos. Ya estábamos pagando deudas, pero bueno, tuvimos que hacer otra vez pausa aquí en la iglesia. Y bueno, sigo debiendo plumas, entonces esperemos que ya pronto nos recuperemos con eso, ¿verdad, hermano? Una felicitación. Y queremos pastel, eso es lo que alcanzamos a cantarles, ¿verdad? Es una bendición. Felicidades, hermanos, a cada uno de ustedes que cumplieron años. También, hermanos, sigamos orando por la iglesia y por algunas otras necesidades. Si usted, ahorita voy a hacer la oración general, si quiere alguna oración en el siguiente culto, ahorita unos 10 minutitos, mándele WhatsApp a mi esposa, las hermanas o los que tengan ahí, o a mi celular, ahora sí lo pueden mandar, ahorita ya que corte la transmisión, para orar por su necesidad. Ahorita haré la oración general, ¿ok? Si usted quiere oración, no se pierda el culto, hermanos, que sigue, no se lo pierda. Yo sé que muchos le van a cambiar, porque vamos a hablar de un tema un poco especial, así es que yo sé que muchos me van a apagar el monitor, pero bueno, yo tengo que predicar el consejo de Dios, ¿ok? Vamos a terminar, denme 10 minutos y regresamos. Señor, te damos a ti la honra y la gloria de vida. Gracias, Señor, por este culto, por esta escuela dominical. Señor, también bendice a los que cumplieron años, sígueles bendiciendo, Padre, conforme a tu gracia y tu voluntad. Padre, también te pedimos que tú nos despidas ahorita con esta transmisión y regresar, Padre, en el siguiente culto para darte a ti la honra y la gloria. Bendícenos, Dios. Gracias por cada hermano que hizo el propósito de estar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Regreso en unos 10 minutos.